¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una efeméride con historia. El día 21 de marzo del año 1963, la prisión de Alcatraz cerró sus puertas. La famosa prisión se encuentra en la isla de Alcatraz, en la bahía de San Francisco, a casi 2 kilómetros de la costa. Alcatraz, independientemente de su prisión, tiene un pasado histórico. Os cuento. Fue descubierta por Juan Manuel de Ayala. Juan Manuel era un oficial de la Marina Española. ¿Y qué hacía Juan Manuel de Ayala por allí? Pues andaba explorando la costa norte de California por orden de las autoridades españolas. ¿Qué es lo que pretendía? Pues comprobar si era cierto o no los rumores de asentamientos rusos en la costa de California. Eso por un lado. Y por otro lado, también querían examinar al detalle el puerto de San Francisco. Era a principios de la década de 1770. Precisamente su nombre, Alcatraz, procede de la palabra española para designar un pelícano. Después de su descubrimiento fue una fortificación militar que disponía de 100 cañones y la prisión era solo parte de la instalación militar. Se inauguró en el año 1861 y allí enviaron a los prisioneros confederados. Estos fueron capturados durante la Guerra Civil estadounidense. A esos prisioneros se les acusaba de ser corsarios. En esa guerra civil se enfrentaron los estados del norte, conocidos como la Unión, contra los del sur, que eran llamados los de la Confederación. Y aunque California y el oeste no estuvieron implicados directamente en el conflicto, sí que se alinearon con las ideologías del norte. También fue el lugar donde estuvieron los prisioneros españoles de la Guerra Hispanoamericana de 1898. Fue en el año 1906 cuando llegaron los primeros prisioneros civiles. Venían de la prisión principal de San Francisco. Resulta que un terremoto dejó el edificio muy dañado y esa fue la causa del traslado. En 1933 fue transferido al gobierno de los Estados Unidos y el ejército entonces cerró su fuerte. A partir de ese momento se empezó a utilizar como una instalación de encarcelamiento federal que albergaba presos de todas partes. Y en esa condición pues abrió el 1 de julio de 1934. La cárcel, en cuanto a sistemas de seguridad, tenía varias torres de vigilancia, un ejército de guardias armados en turnos continuos, varias puertas de rejas para clausurar el acceso y la comunicación entre los distintos sectores, un protocolo antiescapes que era actualizado anualmente. Contaban también como elemento disuasorio de posibles fugas con un elemento natural, y es que las aguas del Océano Pacífico son muy frías y tempestuosas, con corrientes fortísimas, además de la propia iluminación del faro. Por cierto que este faro fue el primero de la costa oeste. Vale, pues todas estas particularidades que he comentado sirvieron para que se generara un mito sobre esta prisión. La opinión generalizada es que era imposible escapar de allí. Sin embargo, a lo largo de su historia hubo 36 hombres que intentaron fugarse. De esos 36, 23 fueron capturados, 2 se ahogaron y 6 murieron a tiros durante sus intentos de fuga. Los otros 5 que escaparon figuran como desaparecidos presuntamente ahogados, aunque también corre el rumor de que 3 de ellos llegaron a Brasil. He rescatado los casos más curiosos de intentos de fuga, por ejemplo, el que tuvo lugar en los años 40. Este intento de fuga fue protagonizado por John Hills. Este hombre casi que consigue escapar. Utilizó ropas militares robadas y documentos falsificados. Logró abordar una embarcación militar y llegar al continente, pero en el último momento las autoridades notaron que su uniforme era distinto al de los demás y entonces procedieron a detenerlo. En 1946 se produjo lo que se llamó la Batalla de Alcatraz. En ella, 6 reclusos consiguieron armas de fuego, mataron a 2 vigilantes e hirieron a otros 18, pero no lograron escapar. Pero el más conocido de todos los intentos de fuga fue el que se produjo el 11 de junio de 1962. Cuando los guardias procedieron a despertar a los presidiarios, descubrieron que 3 no lo hacían. Se trataba de Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin. Entonces se percataron de que habían dejado en las camas unos muñecos con cabezas hechas con yeso,
y además tenían cabello natural, cabello que había sido robado de la peluquería del presidio, para que creyeran que estaban durmiendo. Los fugados sacaron a sus perseguidores muchas horas de ventaja. ¿Cómo lograron escapar? Pues se dieron cuenta de que la rejilla de ventilación era fácil de quitar. Siguieron por el tragaluz, escarbando un túnel con una cuchara, un alicate y un taladro hecho con el motor de una vieja aspiradora, y durante meses estuvieron escarbando. Para que no se percataran del ruido que hacían, aprovechaban las horas de práctica musical para enmascarar el ruido. En un principio parece ser que iban a ser 4, pero uno de ellos se arrepintió. Por cierto que fue este quien ayudó a la policía en su investigación. Para poder llegar a la costa hicieron una balsa con 50 impermeables, pero lo cierto es que no se volvió a saber de ellos. Ellos integraron la lista de los más buscados por el FBI durante 20 años, hasta que finalmente fueron declarados muertos en el agua. Pero sobre estos 3 fugados empezó a crearse una leyenda. Se cuenta que a la madre de los Anglin le llegaban misteriosas postales y flores una vez en el año, coincidiendo con su cumpleaños. También se cuenta que al velatorio de esa madre acudieron 2 extrañas mujeres muy altas y fornidas, y que parecían más bien disfrazadas. Otra leyenda es que un recluso recibió una carta que solamente contenía 2 palabras, Gone Fishing, que en el argot carcelario significa misión cumplida. También existieron testimonios tomados por policías que sostienen que el mismo día de la fuga, 3 hombres fueron vistos robando un coche y saliendo a gran velocidad, además de restos de remos y de lo que podría ser el bote utilizado que fueron encontrados en la orilla del continente. En 2013 llegó una carta. ¿Quién la firmaba? John Anglin. Y el texto decía así: mi nombre es John Anglin. Escapé de Alcatraz en junio de 1962 con Clarence y Frank Morris. Tengo 83 años y estoy en mal estado. Tengo cáncer. Sí, todos pudimos escapar esa noche, pero por poco. Si anuncian en televisión que iré a prisión por más de un año y que tendré atención médica, entonces les escribiré de nuevo y les dejaré saber el lugar exacto donde estoy. No es una broma. Ante esta carta, el FBI reabrió el caso. Las pruebas periciales mostraron que la carta era legítima, pero nada trascendió de la investigación. El preso más famoso de la prisión de Alcatraz fue Al Capone, considerado el gángster enemigo público número 1 en la década de los 20 del siglo pasado. Ocupaba la celda 85 de Alcatraz. Era una celda muy pequeña, de 2,7 por 1,5 metros. Fregaba el suelo y lavaba la ropa como los demás reclusos, a diferencia de lo que estuvo haciendo en la cárcel de Cook en Chicago. Allí disfrutó de comidas caseras, llamadas telefónicas y visitas de pandilleros. Y precisamente se le envió a Alcatraz para que dejara de mover los hilos de sus actividades delincuenciales. Ocupaba su tiempo en leer y en tocar el banjo, y llegó a formar una banda musical con otros presos. Además de Al Capone, por la prisión de Alcatraz pasaron George Machine Gun Kelly y Arthur Doc Baker. Alvin Karpovich, que fue el enemigo público número 1 en la lista del FBI en los años 30, y además fue el preso que más tiempo estuvo en Alcatraz. Estuvo durante 25 años y un mes. En la prisión de Alcatraz se puso en práctica un modelo de prueba para el sistema de custodia de 1×3, es decir, un cuidador asignado por cada 3 reclusos. Su primer guardián fue James Johnston. Este hombre consideraba la cárcel como un espacio de disciplina extrema, más que de rehabilitación y reinserción social de los condenados. Bajo su dirección, cada uno de los presos fue asignado a una celda individual. Era un modo de evitar complots y confabulaciones. El aislamiento entre ellos se llevó al extremo porque ni siquiera podían tener contacto durante las comidas. Casi no existían las actividades recreativas, se les obligaba a guardar silencio. Los reclusos solo podían conversar durante los recreos de fin de semana. Los presos que mostraban mala conducta eran enviados al llamado agujero. Esto era un espacio subterráneo en el que un castigado podía llegar a pasar semanas enteras. Con todas estas condiciones tan represivas, se empezaron a producir automutilaciones e intentos de suicidio.
y por este motivo se empezaron a relajar algunas reglas. Por ejemplo, se empezó a practicar música y pudieron ver películas de vez en cuando. Los turnos para contar presos, para asegurarse de que ninguno se haya fugado, eran permanentes. Los reclusos tan solo disfrutaban de una comodidad, entre comillas, ahora os diré por qué. Se bañaban con agua caliente. Lo que pretendían era que su cuerpo no se acostumbrara al agua fría. ¿Por qué? Porque si alguno pretendía escapar, su cuerpo no acostumbrado al agua fría no resistiría. Os he comentado al principio que la prisión cerró en el año 1963. ¿Por qué se cerró? Pues en parte por una cuestión de costos. El hecho de su proximidad al mar hizo que se produjera una fuerte erosión salina muy costosa de restaurar. Además, demostró ser un fracaso como modelo carcelario, porque en Alcatraz, si algo imperaba, era la crueldad, el maltrato y la violencia permanente. ¿Qué pasó después con la instalación? Pues un grupo de nativos intentaron ocupar la isla, incluida la prisión. Esto fue en el año 1969. Algunos de ellos afirmaron que la isla les pertenecía por derecho, pero la mayoría parece ser que solo querían llamar la atención sobre cómo las políticas de Estados Unidos estaban afectando negativamente a los pueblos indígenas. En cualquier caso, allí estuvieron durante 2 años. Se propuso instalar una escuela y un centro cultural, pero las limitaciones económicas, en concreto los altos costos que suponía el hacer llegar las provisiones y herramientas, además de un gran incendio, pues tampoco ayudaron. Todo esto hizo que el presidente Richard Nixon ordenara su desalojo en 1971. Desde 1986, la isla y la prisión fueron catalogadas como monumentos históricos nacionales y sus puertas fueron abiertas a los turistas. Los turistas pueden caminar libremente por la isla y la visita de la prisión se realiza con un guía turístico. El estado de conservación de la prisión varía. Algunas partes del edificio se encuentran en buen estado, pero otras se encuentran en distintos estados de deterioro. Y algo muy curioso que quería contaros es que se ha hablado de fenómenos paranormales que han ocurrido entre sus paredes. La historia más terrible tuvo lugar en 1940. En aquel año, un prisionero que se encontraba encerrado en la celda de aislamiento 14D empezó a gritar que un ser extraño con ojos rojos muy intensos se encontraba allí con él. Los funcionarios no hicieron caso a sus gritos desgarradores de auxilio y al día siguiente el preso yacía muerto en el interior de su celda. Según la autopsia, su rostro mostraba pánico y signos de estrangulamiento. Una de las zonas donde la actividad paranormal suele ocurrir es en un corredor donde 3 reclusos fueron asesinados después de un intento de escapar de la prisión. Parece ser que en el año 1976, un guardia de seguridad de noche escuchó sonidos aterradores y gritos inexplicables. Otro testimonio fue el de un guardia forestal que dijo escuchar música de banjo que salía de la ducha. Recordemos que a Al Capone le gustaba tocar el banjo. Otros guardias dicen haber advertido el olor a humo, pero sin embargo no encontraron fuego. En fin, al que le guste estos temas paranormales, pues mira, sería un buen lugar para visitar. Sobre la prisión de Alcatraz se han hecho muchas películas. Una de las más famosas sobre la historia de esta prisión fue El hombre pájaro de Alcatraz. Esa película estuvo protagonizada por Burt Lancaster, que encarnó al prisionero de la vida real Robert Strode, condenado por asesinato. De esta persona se rumoreaba que había criado pájaros en su celda. Sin embargo, los entendidos en el tema matizaron que Robert Strode sí que estudió gorriones y canarios, y que también llegó a escribir 2 libros sobre canarios y sus enfermedades mientras estuvo encarcelado, pero que la cría de aves la realizó en otra prisión. Lo que sí se descubrió sobre este preso fue que algunas de las jaulas de pájaros y el equipo que había en su celda eran parte de un alambique para preparar alcohol. En Alcatraz se han llegado a rodar 16 películas. Destaca La fuga de Alcatraz, protagonizada por Clint Eastwood. También se ha hecho un videojuego que lleva el nombre del presidio. También se ha hecho una serie de televisión llamada Alcatraz, que se estrenó en 2012, pero que se canceló tras su primera temporada. Como veis, es un tema que realmente ha dado mucho de sí.
Bueno, pues esto es lo que he podido recopilar sobre la prisión de Alcatraz. Y como siempre os digo, si os ha gustado, le podéis dar al me gusta y suscribiros a mi canal, una efeméride con historia. Hasta el próximo día.